hay algo que nosotros podemos hacer y es cultivar mucho más esa voz compasiva, esa voz amorosa, esa voz que responde tal vez más a nuestro yo futuro, a lo que queremos lograr, a lo que queremos ser, y poder ir dejando atrás lo que nos ayudó a llegar hasta acá, pero ya no nos sirve. Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. Acá desarmo la historia de profesionales valientes que transformaron sus carreras. Como buena ingeniera, analizo el camino para entender cómo lo hicieron. Si vos sos un profesional avanzando en tu carrera, quizás quieras trabajar remoto. Todas las semanas mando un email con búsquedas de trabajo remoto abiertas para que encuentres tu próximo desafío. Son búsquedas no técnicas de 15 áreas distintas, tanto en español como en inglés. Si quieres recibir el próximo, anótate el enlace en la descripción de este capítulo. Estabas escuchando a Alejandra Marcote. Ella es coach y speaker especializada en aprendizaje de errores y fracasos. Es autora de los libros Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado, 20 preguntas, infinitos aprendizajes. Además es fundadora de Aprender el Error y es magíster en coaching, cambio organizacional, diplomada en comunicación digital y, entre otros, posee estudios y certificados en PNL, Enneagrama de Agilidad. También es contadora pública. En esta conversación hablamos del síndrome del impostor específicamente en las organizaciones. Cómo es la relación entre la innovación y el error, cómo poner límites, gestionar a tu jefe exigente y no sacrificar la vida personal por el trabajo. Con datos e historias reales tocamos todo tipo de temas que a veces en las empresas son un poco tabú. Si vos sos líder, te va a ayudar a dar mejores devoluciones, abrir conversaciones y alinear valores y expectativas. Si querés la historia completa de Ale, la puedes escuchar en el capítulo histórico número 24. Vamos con la conversación y cuando termines, contame qué te pareció el capítulo. Hola Ale, bienvenida. Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo. Un gusto, Maga, y bueno, muchas gracias también y bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Vamos. Ale, modo muy breve resumen. Ponele para quien vive abajo de una piedra y todavía no sabe esto, explícame qué es el síndrome del impostor, pero además qué formas puede tomar. Ok, el síndrome del impostor, así muy breve, es esa idea de que somos un fraude, o algunas personas dicen, no, es un montón ser un fraude, sentirse un fraude. Entonces, también puede ser esta idea de que no estamos a la altura de las circunstancias o de que no somos suficientes, en general desde lo profesional, de que no somos suficientemente competentes, profesionales, a veces hasta inteligentes, puede aparecer también esa idea. Entonces, lo que sucede cuando sentimos esto es que tenemos miedo de que nos descubran, de esta idea de que ya se van a dar cuenta de que yo no era la persona para este puesto. ¿Y cuándo creemos que se van a dar cuenta? Cuando nos equivoquemos o cuando nos vaya mal. Entonces aparece el miedo a que nos descubran y está también detrás del síndrome del impostor el miedo a equivocarse o a fracasar, porque ahí creemos que la gente se va a dar cuenta. Y hay dos componentes más. Uno es que cuando tenemos el síndrome del impostor o cuando lo experimentamos en algunas situaciones, lo que sucede es que nuestros logros se los adjudicamos a algo externo, a la suerte, a las coincidencias, a que justo se habían ido todas de vacaciones, entonces me llamaron a mí para liderar ese proyecto, pueden ser cosas así. Y lo que sucede es que cuando hacemos esto, entonces nos desconectamos de nuestros logros. Y por ende, cuando la gente nos felicita o nos elogia, lo que suele pasar es que decimos, no es nada, no fue para tanto, porque no podemos reconocer ahí el valor de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Todo esto es lo que compone el síndrome del impostor. Bien, y me gusta que a veces, según las personas, pueden aparecer algunas de estas características. No a todos nos pasa lo mismo, pero sí pasa en hombres y mujeres. Nos pasa en todos y esto tiene que ver con las creencias que tenemos, que después probablemente profundicemos, pero a algunas personas les aparece bajo la idea de que debería hacerlo todo perfecto, otras personas creen que deberían saberlo todo, o tal vez una persona cree todo ese conjunto, ¿no? Tal vez que debería poder con todo, o que las cosas me deberían salir fáciles, entonces cuando me tengo que esforzar un poquito, bueno, ahí también siento que no estoy a la altura, o a veces al revés, cuando las cosas me salen muy fáciles, yo siento que debería esforzarme más. Entonces también siento que no estoy a la altura. O incluso algo que hoy está, digamos, que se ve mucho en empresas nuevas, sobre todo, que necesitan innovar y las personas sienten esta presión de debería estar innovando siempre, haciendo algo distinto. Entonces también es ese vértigo de que no estoy nunca a la altura. Y como decías, pasa a hombres, pasa a mujeres. Si querés profundizamos después ahí un poquito el tema de género.
en un principio sí se pensaba que era solo de mujeres, porque cuando se acuñó este tema, cuando este término hace más de 40 años, el trabajo empezó a hacerse con mujeres. Pero después, con el tiempo, empezó a aparecer esto de ver en estudios a los varones, y hoy por lo pronto yo cuando doy talleres, y ya hace años, ¿no? Y, por ejemplo, en empresas de tecnología, muchísimos varones vienen, lo comparten y les pasa. Y lo que dicen las estadísticas es que quizás en algunas estadísticas, ahí depende el lugar y depende la profesión, puede ser que el porcentaje de varones sea un poco menor, pero no es tan representativa esa diferencia. Lo que sí sucede es que para las mujeres, por algunas cuestiones más educativas, no más culturales, tiende a ser más restrictivo, tiende a ser un poco más limitante en nuestro desarrollo profesional y por eso hay que trabajarlo un poquito más. Bien. ¿Sentís que son distintas las razones por las cuales te consultan hombres y mujeres? No tanto, no tanto, aunque sí Perfecto. hay algunas cosas que en particular pegan más. Yo digo, respecto del género, algo que las mujeres tenemos que trabajar mucho es la modestia, porque la modestia, por ejemplo, ha sido algo que se nos inculcó desde la educación, desde el día a día, esto de que las mujeres tenemos que ser modestas, entonces es una virtud, y si no hablamos demasiado mejor, y si no nos vendemos, si no nos mostramos y no estamos ahí en el escenario, digamos, mejor, porque eso de alguna forma es como ser una buena mujer. Entonces, este ideal lo que hace es, bueno, socavar nuestra confianza de alguna forma, o cuando alguien dice, esto sí me pasa mucho, acá sí hay una diferencia, ¿no? Que quizás a una mujer uno le dice, presentate, contame qué haces. Y tal vez tiende a decir, me da vergüenza, o no puede reconocer tanto, o mujeres que han estudiado muchísimo y les cuesta conectar con esos títulos que tienen, traerlo, aparece mucho la pregunta, pero si yo lo cuento, si yo lo digo, voy a parecer demasiado orgullosa o demasiado vanidosa, ¿no? Como, eso en general, esa duda no aparece tanto en los varones. Es como muy cultural para las mujeres y un tema de destrabar. Uh-huh. ¿Y en los hombres? ¿Cuáles son los más comunes? No, en los hombres quizás aparece más la duda de si estarán lo suficientemente capacitados. En hombres líderes, por ejemplo, lo que viene sucediendo, y acá voy a ser un poco más amplia, en las organizaciones es que hay cambios de paradigma. De repente venimos de organizaciones, sobre todo las que tienen muchos años, en donde quizás el jefe tiene que saber todo, tiene que tener todas las respuestas. Y bueno, entonces está esto de, bueno, ahora yo tengo un equipo que me encuentro con personas que saben más que yo y yo no tengo todo para decirles, o me preguntan algo y yo no lo sé, o tengo que ir a preguntarle cosas a mi equipo, ¿no? Y ahí es donde yo veo que entra mayormente un poco en crisis el síndrome del impostor en el caso de los varones, ¿no? Esa figura tal vez de que yo debería tener todas esas respuestas y ahora no las tengo. Me ha pasado, por ejemplo, con líderes que vienen mucho desde lo técnico. Entonces, que tenían un conocimiento, pero ahora su equipo tiene mayor profundidad en el conocimiento técnico, y es como le digo a mi equipo que no sé, cómo pregunto yo qué van a pensar de mí. Eso suele ser algo que sí se repite, ¿no? Y como, che, ¿qué van a pensar de mí? Eso es algo que sí aparece bastante, sobre todo en líderes. Está bueno. Voy a traer una pregunta que mandó una alumna que está haciendo ahora el curso de transformación de carrera a trabajo remoto, que justo me escribió porque sabía que vos venías. Y Lu mandó esta pregunta. ¿Cómo fomentar la autoestima y creencia en una misma cuando el potencial y cuando el afuera, sea jefes, ascensos, reconocimiento, no lo refleja? Y acá te sumo algo más, que es, ¿cuál es el parámetro para decir, ok, soy buena en esto? Ok, yo creo que acá nos podemos meter un poquito desde lo conceptual en el síndrome del impostor. Se habla mucho desde el lugar de el síndrome del impostor como algo individual, como un trabajo individual, ¿viste? Como, bueno, reviso mis creencias y demás. Pero también influye muchísimo el entorno, ¿no? Si uno está en un entorno en donde todo el tiempo se está fomentando quizás la competencia, la comparación, donde hay mucho énfasis en que deberías hacerlo perfecto, entonces cualquier error se súper remarca y te lo van a recordar todos los días. Entonces, eso claramente también incide en que la persona pueda sentirse que no está a la altura.
Sin embargo, digo, uno podría hacer un trabajo que es cultural con los equipos y eso está buenísimo, pero el principal trabajo que podemos hacer es en nosotros mismos. Entonces, yo ahí lo que le diría para trabajar esto es, primero, pararse sobre el reconocimiento propio. Y a veces uno dice, uy, otra vez con esto, el reconocimiento, el autoconocimiento. Sí, o sea, es decir, por ejemplo, ¿qué es lo que lograste en tu carrera? ¿No? Y no solamente qué es lo que lograste, sino qué es lo que vos hiciste para que eso haya sucedido. Y esa pregunta es la que para mí nos conecta todo el tiempo. Porque cuando yo escucho el relato de una persona en un coaching, en un taller, o sea, sale enseguida, ¿no? Como esto de que quizás lo logré por suerte, por otra cosa, pero siempre hay una fuera, la referencia a una fuera. Entonces ahí es, ok, está bien, tuviste suerte, no había nadie más en ese entorno, ponele todo lo que quieras, ¿no? Los astros, se conjugaron todos los astros y se dio. Pero, ¿qué hiciste vos puntualmente? Porque digo, la suerte por sí sola no llega. Si vos no estás en el lugar, si vos no hiciste un recorrido, si vos, hasta para conseguir trabajo, ¿no? Es como justo me llamaron, sí, justo te llamaron, pero porque vos completaste algo, habrás hecho el trabajo que hiciste para que eso suceda. Entonces, para mí, eso y ese doble clic, hacerlo todo el tiempo y quizás con cada cosa que logramos, hace que uno cambie totalmente la mirada. Lo que hay que cambiar es el foco, del afuera hacia el adentro. Y quizás ahí yo descubro, bueno, en este caso Lu descubre, qué es lo que la lleva a ella a conseguir lo que consigue. Quizás puede ser la perseverancia, ¿no? Quizás puede ser que se propone algo y lo logra de tal forma, lo que sea, ¿no? Pero te lleva a descubrir también las habilidades que empleás, tus fortalezas, o sea, esa pregunta te puede disparar muchísimo y entonces desde ahí es donde me paro. Ese para mí es el principal trabajo a hacer, que es el que más cuesta y en el que más a veces fallamos que nos queda ahí a medio camino. Ujú. También es lo mismo que yo les digo a ellos en la parte que hay que hacer el currículum. La parte currículum versión trabajo remoto no tiene nada que ver con el currículum que vos hiciste a tus 18 años, porque tiene que estar basado y documentado cuáles son los resultados que conseguiste y que conseguiste vos o tu equipo del que vos fuiste parte, no la empresa. Y sin Tal cual. números, el currículum no funciona para este tipo de trabajos. Y Ale, con Y, esto perdón, y por... una cosita más, me iba a decir, Sí. porque yo dije logros y a veces queda como, uy, es un montón, porque no sé, viste, como que enseguida parece que tiene que ser algo grande. No, a veces puede también, además de los logros, digo, ¿qué camino recorriste? Algunas personas, por ejemplo, las escucho y en las empresas pasa mucho. Sí, pero yo no terminé la carrera. Entonces hicieron, no sé, 5 años y bueno, y le faltó el último año y ya sienten que eso es un desmerecimiento enorme. Entonces, eso también lo podemos poner en nuestro recorrido, no solamente logro, sino, bueno, yo recorrí este camino y eso también hace que yo haya adquirido determinadas habilidades o conocimiento que me pone hoy acá. Entonces digo, hay que hacer una mirada más integral y ver, bueno, qué es lo que yo transité, cuál es el camino que transité y qué es lo que yo puse en cada uno y también qué es lo que yo obtuve, ¿no? Qué es lo que traigo de este hobby. Hay personas que en las empresas hacen cosas increíbles, no sé, por ejemplo, hasta del arte, ¿no? Y eso les agrega mucho valor que a veces no lo pueden ver porque están como separados. Estoy separada, ¿no? Está mi parte A y mi parte B. Bueno, hay un desafío también ahí de integrar para ver si, bueno, yo soy una persona completa y esto es lo que me compone. ¿Por qué crees vos que el fenómeno del síndrome del impostor y la parte de no sentirse a la altura, gran parte es el componente situacional? Porque hay algo que a mí me dijo una persona cuando dejó su testimonio para el libro, y él me decía, el líder de una empresa a nivel regional. Y entonces él me decía, en realidad si vos te lo pones a pensar, es totalmente lógico, porque por ejemplo, cada vez que yo tengo un desafío, ¿no? Primero ser gerente, después ser director, después ser líder de la compañía a nivel país, después ser líder regional. Cada vez que yo tengo un nuevo desafío, quizás eso requiere nuevas habilidades mías, nuevo conocimiento. Entonces, dice, es entendible que yo sienta esa sensación de que no sé si voy a tener todo, porque quizás no lo tengo tan claro. Y eso es lo que yo creo que sucede con el síndrome del impostor, ¿no? Primero traje este ejemplo porque
es situacional porque hay determinados desafíos, o principalmente cuando tenemos desafíos, ahí se nos dispara esto de que yo no sé si voy a tener todas las herramientas, y es muy difícil saberlo. Hay otras situaciones que nos ponen en esa, digamos, ahí, que es la evaluación, por ejemplo, cualquier ámbito más académico, digo, si hablamos desde lo organizacional, todo lo que tiene que ver con lo científico, y he trabajado, por ejemplo, en grupos de mujeres, ¿no? Que trabajan en espacios así más de ciencia, de tecnología, y les pasa muchísimo eso de la evaluación constante, ni que hablar de las personas hasta en la facultad y en la universidad, en un MBA, en donde sea. ¿Por qué? Porque te pone con la mirada ajena de que tenés un 4, ¿no? O tenés un 3 y te va mal, tenés un 10 y te va bien. ¿Y eso con qué lo asociamos? Quizás a que soy un genio, o soy una genia, o soy un desastre, ¿no? Entonces ahí empieza también a jugarse algo desde lo personal. Con lo cual hay determinadas situaciones que se nos pueden disparar y no son las mismas para todos. En una misma empresa o en un mismo equipo puede haber distintas situaciones. Ejemplo, algunas personas dicen, esto en un equipo, algunas personas dicen, yo no hablo bien tal idioma y eso a mí me hace sentir que no estoy a la altura, ¿no? Y eso aparece muchísimo. Yo he trabajado con equipos en donde había gente de Brasil, gente de Chile, de Argentina. Entonces, era como la gente de Brasil perdón, de Argentina y de Chile diciendo, bueno, pero yo no hablo tan bien portugués y no estoy segura, y la de Brasil con lo mismo, y era muy interesante verlos a todos con esa inseguridad respecto del tema, ¿no? Otras personas les pasa con las reuniones. Voy a una reunión y quizás si voy con determinadas personas no pasa nada, pero si voy con alguien que yo creo que sabe mucho y me la estoy jugando, ahí siento que no estoy a la altura o que si digo algo, puede pasar que se den cuenta. Entonces, eso es muy personal. ¿Viste cuando te cambias de rol en una empresa o te ascienden, que te dicen como, tranquilo, te vamos a tener paciencia porque total es un rol nuevo, como... Y esto solo dura 3 días, la paciencia, y a la semana ya es como, pero ¿por qué no hiciste esto? Es como que pareciera que en algunas empresas cada vez hay menos lugar a el proceso de aprendizaje. Es como si fuese binario. Tipo, la semana pasada ya no tenías este puesto, ahora sí, bueno, ahora resolvelo. ¿Esto por qué crees que está pasando? Yo no sé si decirte por qué está pasando. ¿Qué está pasando? Está pasando. Creo que está más en evidencia, porque es algo que se está hablando mucho más. Hoy se habla mucho de la seguridad psicológica y un componente de la seguridad psicológica, un espacio seguro psicológicamente, tiene que ver con esto de la posibilidad de aprender. Y muchas empresas están diciendo, queremos aprendices constantes, somos una organización que aprende constantemente. Entonces la gente de repente se encuentra con esto, que no hay tiempo para el aprendizaje. El por qué, no te sabría decir cuál es la respuesta, o podríamos intuirla, ¿no? Que tiene que ver con que necesitamos todo así, todo ya. Y este paradigma, digo, de la instantaneidad que cada vez se está acelerando mucho más, y de que todo es para ayer, ¿no? En las empresas también pasa esto. Todo es para ayer, ya lo tenías que haber resuelto, ¿cómo no lo sabías? Creo que esto lo que está haciendo en las empresas es como que se está viendo una especie de doble discurso o de doble mensaje, ¿no? Porque le pedimos a la gente que sea aprendiz, que entienda los nuevos desafíos y no le damos el tiempo para hacerlo. Entonces ahí, por ejemplo, desde lo que yo voy trabajando y también con líderes, creo que están todos un poco tratando de acomodarse. Y si lo estoy hilvanando con vos, Maga, ¿no? Digo, también en esto de venir de un paradigma en donde hay que saber todo, ¿no? Donde hay que saber todo. Entonces, enseguida es como que, bueno, rápido, ¿no? Ya lo sabes, es como que enseguida volvemos, creo, en estrés a ese paradigma anterior, ¿no? De que deberías tener todas las respuestas. Creo que es un desafío enorme que hoy tienen los líderes y quienes lideran las compañías en acomodar esto, sobre todo este discurso de que si somos aprendices necesitamos dar un tiempo de aprendizaje. Y te digo lo que me pasa a mí, yo doy charlas y doy talleres y muchas veces necesitamos trabajar este tema, pero tenemos una hora.
Y este tema, si lo quiero trabajar en profundidad, que realmente este tema y cualquier otro, ¿no? En general, requiere un proceso. Y dice, no está el tiempo. Necesitamos que las cosas. Entonces es como que creo que hay dos paradigmas conviviendo y las empresas y quienes están en recursos humanos, quienes las están liderando, tratando de ir ahí. ¿Cómo combino esto de tengo que saber todo, que es lo que venía, con el de tenemos que ser aprendices constantes y eso requiere tiempo y requiere dinero, ¿no? Requiere destinar un dinero y requiere también aceptar que las personas se pueden equivocar, que nos podemos meter en otro tema, ¿no? Y eso todavía no está desde el discurso, sí, y esto estoy hablando con varias empresas, pero les cuesta muchísimo que esté instalado en la práctica. Entonces, como que el paradigma de necesitamos aprender requiere, digamos, abre muchas cosas. Necesitamos aprender a decir no sé, necesitamos aprender a que las personas digan que se equivocaron y que esté bien, o sea, que haya un buen tratamiento de eso, no quiere decir que no importa, digamos, pero que haya un buen tratamiento de eso, y todavía creo que las empresas no se están pudiendo acomodar, sobre todo las grandes y las que vienen de otros paradigmas. Claro, es que la falta de acomode es no porque la gente no lo puede decir, sino las consecuencias de eso, como de cometer un error y que te corten la cabeza. Pero te voy a traer un desafío aún más grande de esto del doble discurso, que es, ¿qué le pasa al mando medio cuando vos tenés un equipo abajo que a la vez te plantea todo esto, ¿no? Y tenés a la persona de cultura, de people, de HR, diciendo seguridad psicológica, está bien aprender, está bien el error. Y vos tenés que a la vez gestionar la presión que tu jefe te trae, porque siempre recordemos que tu jefe tiene un jefe que alguien siempre responde, el de más arriba, que te está diciendo como, buenísima la seguridad psicológica, pero yo necesito que la facturación o que el valor de la acción o la métrica que elijamos crezca igual. ¿Qué hacemos con esta situación? Lo primero que te voy a decir que hay mucha gente de los roles intermedios, los mandos intermedios, que está quemado con esto, ¿no? Porque y acá voy a volver un toque a esto del cambio de paradigma. Yo cuando pregunto, bueno, a ver, hacemos algunas dinámicas, ¿no? Respecto de esto, y es, bueno, ¿qué te pasa a vos? O perdón, ¿qué le decís a tu equipo respecto de los errores, respecto de estos procesos de aprendizaje? Que está bien equivocarse, que hay tiempo, que hay que aprender, que es necesario, ok. ¿Y qué sentís? ¿No? E internamente, y empieza a aparecer bronca, enojo, ira, tristeza, ¿no? No me lo perdono. O sea, hay como un desacople interno que es fundamental, porque eso además hace que ni siquiera se pueda gestionar en forma transparente, no se pueda dar un buen feedback, por ejemplo, a los equipos, no se pueda tener una conversación interesante o que lleve a un muy buen resultado con la gente de arriba en la estructura y tampoco con el equipo. Y la persona entonces se siente colapsada. Eso es lo que yo estoy viendo en algunos casos donde están estas exigencias que de arriba le dicen, sí, sí, todo bien, pero, y abajo le dicen, ¿y cómo hacemos? Y sienten que se les va la gente o que las personas se ponen a la defensiva porque no hay forma de dialogar sobre eso. Entonces yo creo que hoy están siendo como una variable tal vez de ajuste, digo, en ese sentido. Creo que tienen ahí un enorme desafío, primero como que todos los líderes, en tratar de ver esto de la alineación, porque es el gran problema que hay hoy. O sea, cómo nos alineamos. Después, entender que yo hable o sea, que hablemos de los errores no quiere decir que eso no va a repercutir en resultados. No es que porque la gente aprende no va o sea, y porque hablamos de los errores y los permitimos ponerlos sobre la mesa, no vamos a tener buenos resultados. En realidad debería, tal vez en un plazo un poquito más extenso, tener mejores resultados inclusive. Porque si la gente está aprendiendo a hacer las cosas bien y está poniendo además sobre la mesa cuáles son los errores, lo habla, puede pulir eso, puede anticipar otras cosas, ¿no? Puede cambiar lo que no se está haciendo bien. El tema es que hoy se vive a veces en una ilusión de control o una ilusión de que las cosas están bien, porque no hablamos, porque no le damos el tiempo a aprender a la gente y la gente lo saca así, pero la gente lo saca como puede quizás, ¿no? Entonces, creo que no es que esa ilusión de que tenemos buenos resultados está bien, pero yo estoy segura que podríamos tener mucho mejores y además con la gente en mejores condiciones, ¿no? Porque hoy
y vos lo sabrás bien, hay muchos replanteos de las personas, no es como antes, ¿no? ¿Y dónde estoy? Y No. yo quiero aprender, quiero hacer algo distinto. No es como antes. Ujú. Por eso a mí me gusta empezar a aparecer un término que en inglés se llama quiet ambition, que es Ujú. como la ambición silenciosa, que es el fenómeno de no querer ascender, porque lo que viene asociado son más problemas, más reuniones, más gente a liderar, pero no tanto sueldo y reconocimiento. O sea, te estás comprando un problema gratis. ¿Por qué suele aparecer el síndrome del impostor cuando ascendés de rol? Hay una encuesta bastante reciente, 2024, de Corn Ferry, que habla de que el 71% de los líderes en Estados Unidos tienen síndrome del impostor. Y eso se marca como un hallazgo, un gran hallazgo dentro de esta encuesta, porque es algo que en general la gente no suele ver, ¿no? O sea, se piensa que los líderes la tienen clara o ya es como que están en un lugar y no les pasa. Y algo que yo observo bastante en las encuestas, en las charlas con los líderes, es que se sienten bastante solos, ¿no? O sea, como está la soledad, esto que le llaman la soledad del cargo, el no poder compartir con nadie que les pasa esto, el no poder decirle a alguien, siento que no sé lo suficiente, siento que no tengo las herramientas. Un desafío adicional en todos estos años que se viene incrementando es que quizás alguien, o sea, antes lideraba bajo ciertas condiciones y como todos podemos darnos cuenta, es como que el mundo se aceleró. Entonces, de repente, todo el tiempo tenés nuevos desafíos, desde la aparición de la inteligencia emocional, ¿no? Cada vez la mayor interconexión. Todo lo que vino post pandemia de las personas trabajan desde su casa, trabajan en el lugar, las personas que antes trabajaban de una forma, ahora no quieren volver a trabajar. Entonces, es como que hay un nivel de nuevas problemáticas a resolver que aparece como bastante desafiante. Entonces, esto está siendo como algo que probablemente cada vez más haga sentir a los líderes que se encuentran en esa situación. Y vuelvo al tema de los paradigmas, de que quizás muchas de las personas que están liderando se encuentran todavía sentadas o operando desde un paradigma que los llevó a ese lugar, ¿no? Si yo soy hiper exigente, hago todo perfecto, le digo a las personas tal cosa y todos lo hacen y demás, no importa que estén todos quemados, pero las cosas salen, sigo reforzando eso. Y quizás ahora me encuentro con que eso está teniendo ¿no? un techo para mí o un límite, porque es algo que tal vez ya no se reconoce tanto, ¿no? Que yo sea tan hiperexigente, bueno, tal vez hoy como líder eso no se reconoce. Entonces empiezan a ponerse en juego algunas variables que por todos los cambios están haciendo que las personas que lideran las organizaciones sí estén sintiendo con fuerza el síndrome del impostor. ¿Qué crees que tiene que pasar para que desaparezcan ese tipo de jefes que son tóxicos, centrados en sí mismos, que hacen sentir incómoda a la gente, que ya se sabe, ¿viste? Pero siguen estando en las organizaciones? Yo creo que si siguen estando en las organizaciones es porque probablemente de alguna forma a la organización le funcione tener esos jefes, ¿no? Entonces me parece que eso es lo primero. A veces es como, bueno, pero no queremos que estén esos jefes, pero si siguen estando es porque la organización sigue validando eso de alguna forma. Tal vez no se da cuenta, tal vez todavía no estén lo suficientemente alineados, pero digo, hay algo que es la coherencia y qué es lo que se valora en la organización. Entonces, si en una organización, nosotros estamos diciendo, se valora, por ejemplo, la diversidad, en cualquiera de sus formas, ¿no? Se valora la diversidad o en todas sus formas. Y después tenemos a una persona que lidera un equipo y cuando alguien dice algo distinto, no le da lugar o le dice eso tal cosa, ¿no? Y saca eso de ahí. Y la organización lo mantiene, por ejemplo, porque sigue teniendo, entre comillas, buenos resultados, o es muy buen líder de equipo de ventas, entre comillas, porque su equipo vende lo que se necesita. Entonces, digo, a la organización le está haciendo funcional y todavía hay un valor implícito para la organización que es la obtención de ese tipo de resultados, tal vez a costa, ¿no? Del bienestar físico y mental de las personas. Entonces yo creo que ahí es un trabajo
de alineación de valores, ¿no? Hay una cosa que son los valores implícitos y otra los valores que se están dando en la práctica y otros los valores declarados. En general, cuando pasa esto, hay algo que no está alineado, y eso, ¿qué tendría que pasar para que se termine? Y la verdad que creo que tiene que haber una alineación o una declaración firme de la organización de cuáles son los valores realmente y hacia dónde quiere ir. Creo que en el mientras tanto hay mucho acomodamiento, hay mucho que sigue andando de esa forma, ¿no? Y bueno, debería, digo, si la organización quiere adaptarse, necesita tal vez hacer un corte ahí. Pero bueno, todavía estamos creo, y todavía tenemos para largo en ese Sí. sentido. Y también es difícil darte cuenta qué organización tiene estos problemas y que a la vez está enmascarado con un marketing que parece como que está buenísimo. Y hay un Sí, truco: si vos vas a entrar a una empresa, puedes escribirle a los ex empleados y preguntarles por qué se fueron. Y ahí vas a tener la posta. tal cual. Creo que había una página en algún momento, no sé si sigue, donde había empleados o ex empleados que dejaban notas sobre la organización. Ahora, sí creo que en esto también, siendo un poco compasiva con esta situación, hay organizaciones que lo detectan y están transitando el camino, que no es fácil. Eventualmente creo que el gran problema es la organización que sigue funcionando así y vende otra cosa, ¿no? O sea, es como, yo quiero seguir operando en esto, pero igual sigo vendiendo, es como el washing, ¿no? Todo este movimiento greenwashing, bueno, ok, pero creo que hay organizaciones que lo detectan y están ahí en el camino y tal vez no encuentran todavía el cómo o están haciendo esfuerzos, pero bueno, son tal vez años que vienen trabajando. ¿Cuáles son algunas formas de darte cuenta que la cultura del lugar tiene como un doble estándar? Que la cultura actual tiene un doble Sí. estándar. Principalmente para mí es eso, ¿no? Como qué se dice y qué se hace. Es el doble mensaje, ¿no? Algo en el hacer y algo en el decir. Yo es una de las primeras cosas que pregunto o que trato de observar, por ejemplo, fundamentalmente cuando trabajo ahí más sobre aprender del error, ¿no? Bueno, ejemplo, ¿qué es lo que se dice, qué es lo que dicen los líderes respecto a los errores? ¿Cuáles son todos estos mensajes? ¿Qué es lo que la gente observa, ¿no? Y ahí de repente aparece de nuevo esto que te decía, bueno, se dice que está bien equivocarse, que acá todos tenemos que ser emprendedores, que buscamos la innovación constante, perfecto, bueno, ¿y qué es lo que la gente observa o qué es eso que la gente cuenta, ¿no? ¿Viste? Porque a veces quizás no observé demasiado un error, pero ya me dijeron mis compañeras de algo. Y ahí aparece y que si yo me equivoco, quizás después, o que en realidad, o que un proyecto no funciona en el que yo estoy, que después y voy a quedar guardada para otro proyecto, ya no me puedo postular. Entonces empieza a aparecer eso, entonces ahí es donde hay que empezar a chequear, bueno, que estamos como con una incoherencia organizacional. Eso para mí es una de las cosas más observables, lo mismo que esto que te decía de los valores declarados. Hoy hay muchas empresas que tienen esto de aprender del error dentro de los valores escritos, o sea, el aprendizaje del error. Y sin embargo, cuando vos ves a las prácticas en el día a día o cuando trabajás con los líderes, no saben, por ejemplo, dar un feedback sobre los errores. Es decir, algo que me comentan es, bueno, lo que pasa es que la gente se pone a la defensiva, entonces no puedo hablar sobre el tema, o prefiero no hablarlo. Entonces, algo tan importante y algo tan valioso como que la gente aprenda de los errores y no ayudamos tal vez a la gente, a los líderes, a que desarrollen las habilidades específicas para dar un feedback sobre algo que salió mal, ¿no? Ese que la gente se ponga a la defensiva tiene que ver con que hay una falta de inteligencia conversacional tal vez en la organización. No sabemos hablar sin defendernos, sin agarrar, ¿no? Como la espada. Siempre me imagino así, es como la espada y a ver cómo me protejo para que no me pegue tanto, ¿no? Entonces, se pueden observar mucho desde las conversaciones, desde lo emocional, desde el doble mensaje, qué es lo que está pasando, así como para tener una visualización bastante rápida.
En cuanto al feedback, en cuanto a dar una devolución, a mí algunas de las cosas que me gustan son, por ejemplo, darlo inmediatamente cuando pasó la situación y no guardármelo y te saco los trapitos al sol 6 meses después en la review de performance, o charlarlo desde el lado como constructivo de cuál fue la situación que pasó y no como vos hiciste esto y deberías saber. Y también entender por qué la persona decidió ciertas cosas, porque por lo general hay muchas cosas que no vemos, nunca tenemos la imagen completa. ¿Se te ocurren otras cosas que sean útiles para dar devolución? Sí, para mí, primero, ¿para qué? ¿No? O sea, preguntarse que la persona que da la devolución traiga el para qué le está dando esta devolución y que también se lo comparta. O sea, porque muchas veces el feedback, sobre todo en algunas organizaciones, está como muy asociada, uy, ahora se viene o un castigo o a veces está asociado al premio, entonces yo ya estoy esperando que si me dicen algo que no funcionó, me bajan el bono, ¿no? Como que tiene un trasfondo. Entonces, por ejemplo, esto del para qué te lo voy a dar y para qué no voy a esperar 6 meses, como bien vos decís, a mí una vez me pasó que un jefe me dio al año y medio, ese feedback no me lo voy a olvidar, al año y medio me dio el feedback y además mi hijo me dice, porque recursos humanos me está retando, que no te lo di, ¿no? Entonces ese fue su momento y me trajo algo que yo había hecho al inicio y que no, yo no podía resolver, no era algo que no me salía bien, y que después lo había resuelto y después lo hacía, ¿no? Y entonces me lo trajo y por eso me había bajado, por ejemplo, puntaje en algo. Y a mí siempre me quedó, digo, trabajando los temas que trabajo, como una enseñanza de, espera, si nosotros valoramos a la gente que aprende o valoramos que el aprendizaje es algo importante para nosotros, entonces esto de estar trayendo, como decir, lo que pasó al principio y entonces te lo bajo, no, al contrario, o sea, si la persona se preocupó y lo hizo propio y lo trabajó, bueno, digo, ahí, ahí es algo como un punto a trabajar, pero el para qué te estoy contando esto, porque quiero que sigan, ¿para qué? Para que sigamos trabajando cada vez mejor, para que vos aprendas esto, si esto te pasó una o dos veces, necesitamos encontrar qué hacer distinto. Entonces eso marca digamos, marca qué es lo que queremos lograr. No es lo mismo si es un feedback de salida, ¿no? ¿Para qué? Porque acá vamos a cerrar la relación y yo te quiero contar esto. Después, algunas cosas que son fundamentales. Hay un libro de Brené Brown que es justamente que habla del liderazgo y dice esto de que sentémonos juntas en el mismo banco a mirar lo que pasó, ¿no? Y no enfrentados en donde es como yo te digo esto y vos me devolvés la pelota, ¿no? Sino que estamos juntas mirando el problema. Y eso me parece un cambio muy diferente porque además como líder uno se puede involucrar en qué vamos a hacer para que esto sea diferente. Lo otro también es tener una mirada muy sistémica, como vos decías, alguien puede tener una visión de lo que pasó, pero la otra persona puede tener otra y puede traer nuevos elementos. Entonces, tener una visión más completa. Y algo que pasa respecto, por ejemplo, esto de los errores, es que la gente, digo, me acuerdo de una empresa, ¿no? Hubo un fraude, o sea, ahí ya no es un error, sino que alguien hizo algo mal a propósito para que haya una pérdida. Entonces, de repente, eso se detectó tarde porque la persona que tenía que cargar las facturas tenía una pila de facturas por cargar y claro, estaba muy atrasada. Y esa persona siempre venía avisando, no puedo, o sea, era un trabajo para hacer entre tres, no entre una. Y nunca le daban cabida a eso. ¿Y qué pasó? Cuando eso sucedió y la persona se pudo detectar muy tarde en los controles, una de las damnificadas fue esta persona, que ella ya había avisado, o sea, ya se sabía que algo podía pasar. Entonces, tener una mirada sistémica y no caer en la culpa y en echar la culpa, a ver, vos lo que hiciste, sino entender que hay condiciones que la compañía está también generando para que eso suceda y que cambias a la persona, como suele pasar, y vuelve a pasar, porque está generando esas condiciones para que eso suceda. Entonces, creo ahí que en el feedback tiene que haber un feedback constructivo de entender, escuchar mucho, de no ir me puedo ir con hechos y eso es lo clave, ir con cosas que observamos, pero después estar muy, muy dispuestos a entender y no apuntar con el dedo, no señalar, sino entender qué pasó, siempre teniendo en cuenta el propósito de que queremos crecer, queremos mejorar, queremos que esto, o sea un proceso de mejora continua.
Ese tipo de cosas me parece que tienen que estar claros para no estar a la defensiva. Y que también me imagino como a gente más clásica diciendo, vos sos el problema, es mucho más barato echarte y poner a otra persona, como si a la persona no le hubiese pasado lo mismo si hubiese estado en ese lugar. O sea, es Claro. más fácil echarte, decirte el problema sos vos, antes que reconocer que el problema es el proceso. Sí, y ahí Maga hasta cierto punto es más fácil, hasta más barato, porque lo que suele suceder en las empresas es que eso es como en la mirada en el corto plazo, pero en realidad es muy caro estar echando gente porque, en lugar de veamos lo que pasó y trabajémoslo, porque esa persona tiene un know-how y esa mirada que vos traes es algo que pasa mucho en las empresas, como desde lo mecánico, ¿no? Entonces pongo otra persona, como escucho. Entonces pongo otra persona, no pasa nada. Viene otro recurso en reemplazo. Y es como, no, porque esta persona sabía un montón de cosas, cómo se hacían, y hay que empezar de vuelta, y quizás ni siquiera se recupera eso. Entonces, ese también es como un cambio, y está bueno que lo traigas, porque es un cambio de paradigma desde la organización como una máquina que le cambiamos piezas, y es esto que te decía también, ¿no? Le suele pasar, a ir como algo más orgánico, en donde no da lo mismo una persona que la otra. Entonces es una inversión en que esa persona se sienta segura de que está aprendiendo, de que si hay algo que no sale, valorar que lo pueda poner sobre la mesa para lo más rápido posible arreglarlo, y arreglar si hay que arreglar un proceso o lo que sea. Total. ¿Viste cuando hay situaciones menos graves de lo que estamos contando acá de fraude, Sí. no? Cuando viene alguien y te marca hasta el mínimo error, que es Sí. como, dale mío, ¿de dónde viene la expectativa de la perfección de los líderes que hacen estas cosas? Yo creo que la creencia de la perfección y esta expectativa de perfección es una de las que más encuentro en general en las organizaciones, ¿no? Está muy presente. De hecho, es la principal creencia que hay detrás del síndrome del impostor y la más viejita asociada, además, ¿no? Y esto que vos decís como el micromanagement, podríamos decir, del estar detrás de lo que hace la persona, y además recordar encima los errores, ¿no? Cualquier cosita que la haces ahí por fuera, eh, ya está mal. Tiene que ver mucho con esta creencia de que lo tenemos que hacer perfecto, porque vamos a que en las organizaciones en general el error no se permitía y no se hablaba. Esto de hablar de las cosas que no salen bien es muy nuevo. Antes estaba como más esta ilusión de que tenemos todo controlado y de que está todo funcionando muy bien. Entonces, como líder, si algo sale mal, bueno, es como que es un descrédito para el área, ¿no? De hecho, hay algunos líderes que dicen, ok, esto lo solucionamos acá, pero que nadie se entere en la organización que algo no funcionó. Entonces, esa creencia de la perfección o esta idea de la perfección viene ya de un modelo y de un paradigma organizacional que está muy reforzado desde nuestra crianza también, con esta vinculación con los errores de que no deberían pasar. Entonces, cuando tenemos la creencia de la perfección, lo que pasa es que no nos perdonamos los errores a nosotros y quizás no se los perdonamos a otros, ¿no? Ahí depende. Hay algunos que dicen, a la gente sí, pero a mí no me lo perdono. Bueno, ahí hay como distintas variantes. Pero bueno, la creencia de la perfección en los líderes, o esta idea de la perfección, tiene mucho que ver con el control. Además, lo que muchas personas me dicen, sobre todo con el tema del síndrome del impostor, es: yo no me puedo permitir que haya errores. Entonces, ni en lo mío ni lo de mi equipo. Hace poco una persona me decía, entonces yo me paso quizás 2 días haciendo controles y controlo antes de lo que hace la gente, ¿no? Entonces, ¿para qué se hace el control? Para asegurarnos de que no va a pasar nada que no esté bien. Y además de eso, lo traigo muy vinculado al liderazgo, es que cuando está esta creencia tan instalada de la perfección, algo que puede pasar es que los líderes tengan la expectativa de que la gente haga las cosas de la misma forma en que lo harían. Y esto textual. Entonces, se la pasan mirando y corrigiendo para que sea de una forma como lo harían ellos. Y acá esto antes funcionaba y ahora empieza a tener bastante ruido también, porque estamos como, las personas quizás quieren, o sea, quiero ser yo, quiero hacer las cosas
de la forma en que tengo ganas de hacerla yo, en la que, o expresándose, ¿no? Como es cada uno. Y acá es donde está habiendo bastante ruido, creo, en esto de quiero que hagas las cosas como yo, y quizás los colaboradores que dicen no. Y acá hay algo que podemos pensar, es que los líderes hoy lo que necesitan es marcar el norte, es decir, el qué queremos lograr, ¿no? Hacia dónde vamos, pero el cómo hacerlo tiene que haber o darle el espacio a la persona, porque si no, esto es una frustración constante. Para quien lidera, es una frustración constante para el equipo y también un desempoderamiento, diría el equipo, porque cuando quien lidera tiene esta expectativa de que tenemos que hacerlo todo perfecto, dice, bueno, hagamos esto, el equipo lo hace, vuelve, y el líder dice, o la líder dice, no, esto debería haber que corregir tal cosa, vuelve, y así va y viene, quizás el equipo dice, más sí, hacelo vos como quieras, y lo que me dicen los líderes, y termino haciendo yo, arreglando y quedándome hasta cualquier hora. Entonces es algo como termina siendo como algo muy disfuncional. Y en estos casos, ¿qué puede hacer un empleado o el equipo para facilitar la confianza con el líder? Yo creo que hay que tener conversaciones, ¿no? Antes te hablaba de la inteligencia conversacional. Hay que abrir la conversación sobre eso. Entiendo que no siempre es fácil, no siempre, sobre todo cuando es quizás de los colaboradores para con quien lidera, y tiene mucho que ver con la apertura que tenga esta persona. De hecho, me estaba acordando en un momento en mi trabajo, que nosotros teníamos un líder así que era hiper exigente, pero hiper exigente, él venía de lo técnico, de ser compañero, cuando pasó a ser líder hacía exactamente lo mismo, y entonces, o sea, en lugar de liderar y de hacer otras cosas, se la pasaba controlando. Y un día hubo una evaluación 360, y cuando se le hizo la devolución, esa persona ahí se dio cuenta, ¿no? Y empezó a cambiar totalmente. O sea, pero digo, le costaba, pero era como que no lo había visto, ¿no? No lo había visto realmente el impacto que eso estaba teniendo en nosotros también en los otros equipos. Entonces digo, a veces, porque muchas veces se pone como quien lidera debería saber, debería darse cuenta, y a veces no tiene ni idea, es su forma de operar y su forma de asegurarse el trabajo. Entonces, creo que tal vez desde la conversación, desde compartirle a la persona qué es lo que me pasa cuando todo el tiempo me marcas un error. O sea, ya lo sé, ¿no? Ya sé que hice esto y cómo podemos hacer para mejorarlo, cómo podemos hacer para tener una conversación mejor sobre esto, más constructiva. Algo que se me viene también es aclarar las expectativas. Esto es fundamental porque es algo que muchas veces no pasa. Quien lidera y quien lidera con la idea de la perfección, ejemplo, pone un trabajo sobre la mesa y dice hay que hacer esto, y tiene la vara allá arriba y además es su vara, ¿no? Y lo vamos a poner algo tan simple como hacer un informe. Yo quiero un informe, hagan un informe para el directorio. Y en su cabeza tiene algo de cómo debería ser ese informe, de con qué colores debería estar, todo. Claro, va el equipo, y esto lo he visto, va y el equipo hace un informe que poco tiene que ver con lo que quien lideraba había pensado. Entonces dice, no, está mal, no, así no es. Y o lo corrige o vuelve y no se aclaran las expectativas. Ni quien lidera dice cuáles son claramente sus expectativas, ni el equipo dice, por favor, contame cómo esperás esto, ¿no? O sea, o qué cosas debería tener esto, o de qué forma vos esperás esto para que tenga ciertos estándares. Entonces, cuando está la creencia ahí de la perfección detrás, es algo fundamental el trabajo sobre las expectativas. Así que eso me parece la clave y es algo que no se suele hablar. O sea, cada uno opera bajo sus expectativas, así que cada uno va sobre su modelo y entonces no se terminan encontrando y eso es muy desgastante. Si hay algo en este mundo que me pone triste, además de las guerras y la desigualdad, es el micromanagement, que lo he sufrido, que es esto de tener a alguien respirándote atrás de tu nuca y controlando como cosa por cosa que vos estás haciendo y por qué se hizo y por qué no se hizo. ¿Cuáles viste que son las consecuencias para el equipo o para los empleados de tener un jefe que haga esto con ellos? Yo creo que una es la desmotivación, sobre todo para las personas que les gusta hacer, que les gusta poner lo suyo, hay como mucha desmotivación. También
digo, esto es uno de los factores que incentiva el síndrome del impostor en los equipos. Porque cuando la otra persona me dice, haz esto, y yo lo hago de mi forma, y vuelve y me dice, ah, no, pero es de otra, y yo lo hago de mi forma, y vuelve, entonces hay una sensación de que yo nunca lo hago perfecto y de que yo no soy suficiente, o sea, se incentiva bastante. Si alguien tiene un poco esa creencia de que debería hacerlo perfecto, bueno, se dispara al 1000. También esto del micromanagement, digo, hay algo, ahora se habla mucho, ¿no? Esto del empoderamiento. Entonces, digo, si hablamos de empoderamiento es porque en algún momento en las organizaciones quizás hasta se le quitó el poder a las personas, ¿no? Esto de haces algo muy reducido. Entonces, lo que observo es que se habla de empoderamiento, pero todavía está el micromanagement. Y vos, para que la gente tome decisiones y se haga cargo, si vos estás encima y si vos le decís cada cosa y cada cosa que no, eso no lo vas a lograr. Entonces, creo que justamente desempodera, frena a veces la posibilidad de nuevas ideas, ¿no? De la innovación, es como esa voz crítica constante de que deberías hacerlo de una determinada forma. Entonces no hay forma para mí, no hay forma de que la persona crezca, de que se explaye, de que muestre otras cosas de las que podría mostrar. Y creo que termina achatando, ¿no? Ahora que creo que termina achatando y finalmente tal vez hasta haciendo como réplicas del líder, ¿no? Porque esto que te decía, el micromanagement, muchas veces la persona busca que hagas las cosas exactamente como las haría. Y si no lo haces, entonces está mal. Entonces, con lo cual, esto de que la persona se muestre tal cual es y demás, no, termina siendo para encajar, lo cual es feísimo, digamos, desde mi punto de vista, ¿no? Para una persona que trabaja, tener que encajar y no poder ser quien es y no mostrar lo que tiene para dar. También creo que las personas que son seguras de sí mismas, de su valor, de su rol en la compañía, no hacen esto. Porque hay muchas veces que detrás del micromanagement y detrás de querer tener el control es qué te pasa a vos como líder con la persona que te está reportando, o qué te pasa a vos liderando que te ascendieron y no tenés ni idea cómo hacer. Entonces, para mí, atrás de eso hay como una inseguridad muy grande de me van a pasar por encima, lo va a hacer mejor que yo, no me va a respetar como jefe, etc. Sí, creo que puede haber distintas inseguridades. Yo en las conversaciones con líderes lo que aparece mucho, incluso, o sea, lo hacen con la gente que tienen a cargo, pero porque también lo hacen con ellos mismos. Es como, ¿cuál es la necesidad de revisar un reporte 5 veces cuando estás perdiendo un montón de tiempo y el beneficio ya es mucho menor que el costo que tiene tu tiempo ahí, ¿no? Entonces, el tema de la inseguridad o el no permitirse ningún tipo de error termina estando ahí como muy presente. Por eso yo creo que ahí hay, en el síndrome del impostor y sobre todo quienes tenemos, porque yo me declaro una perfeccionista en recuperación, quienes tenemos ahí la creencia de la perfección, hay un trabajo enorme que hacer con esto de que equivocarse es parte del proceso, de cómo nosotros lo trabajamos. Y cuando digo esto no quiero decir, entonces no me importa nada y hago las cosas, porque enseguida es como que, viste, nos vamos de un lado al otro. No, 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 yo voy a hacer lo mejor posible, pero pero puede llegar a pasar que fallemos. Eso también pasa en el equipo. Y a veces una vez una persona me dijo, es que yo soy como la mamá gallina, ¿viste? Que tiene todos los pollitos y no quiero que les pase nada y no quiero que se vea que hay algún error porque les puede hacer mal. Bueno, la verdad hay que crecer, ¿no? Entonces no podemos trabajar y tratar al equipo como si fueran niños que no pueden defenderse. No, son personas que toman un montón de decisiones en su vida y eso voy con el empoderamiento. Entonces, darle el lugar, si queremos que las personas crezcan y hagan crecer a la compañía, hay que darles el lugar, ¿no? Y esto de mamá pollito y que nadie se equivoque y que nada de eso, bueno, ahí hay que encontrar una sana convivencia con eso. Hay algo que pasa en las empresas, que es que, viste, vamos generando como fechas límites o Uh-huh. deadlines
que son ficticios, porque no están atados a algo real. Y eso me parece que está bien, porque es la forma de que nos pongamos todos de acuerdo y avanzar con cosas. Pero viste cuando hay veces que se trata como, puede ser errores o puede ser cosas que se atrasan, tipo como si estuviésemos como operando a alguien de corazón abierto. Y vos decís como, yo sé que esto debería haber salido, pero se pierde como la completa perspectiva sobre la urgencia. Sí, yo ahí, con lo que vos decís, esto de que se ponen fechas ficticias, desde, no sé, desde ahí un poco más de mi rol como coach, yo lo que trato es que no se pongan fechas ficticias, sino que las fechas que se pongan sean cumplibles para tener una idea real de, bueno, qué es lo que deberíamos hacer en tal momento, qué es lo que deberíamos hacer, porque después empieza a haber una mezcla donde todos corremos por algo que quizás no era necesario correr, donde los compromisos empiezan a ser bastante como un flan, porque nos teníamos comprometido una fecha, pero al final todos sabemos que esa fecha no era tal fecha, así que está bien, la vamos corriendo. Con lo cual, digamos, ahí desde mi mirada, algo que me parece súper necesario es empezar a ser más transparentes y generar acuerdos genuinos en donde si vamos a poder hacer esto, nos comprometemos y lo hacemos, y si no, tendremos que decir que no, que es uno de los grandes temas que quizás cuesta en las compañías, ¿no? Es otro de los temas que trabajo y que la mayoría de las personas no puedo decir que no. Entonces me dicen que lo vamos a hacer para esta fecha y decimos que sí y después todos sabemos que lo vamos corriendo. O es más, digo, vamos viendo, ¿no? Vamos viendo y entonces se pierde totalmente la confianza en los acuerdos. Así que desde mi mirada lo primero que haría es revisar eso, poder generar acuerdos que seamos conscientes de que lo podemos cumplir y entonces poder definir realmente qué es urgente, ¿no? Qué es urgente de solucionar y qué no, porque si no estamos todos en algo que es medio gelatinoso y que perdemos totalmente perspectiva y después corremos como si fuéramos bomberos por cosas que no tienen ningún sentido y no corremos por otras que sí. ¿Cómo crees que podemos desarmar la idea de que si no sacrificás tu vida personal por la empresa, quiere decir que no tenés compromiso o que no tenés la camiseta puesta? Hay algunas culturas que lo creen y que es así, y donde es así, y yo siempre cuento la anécdota de que trabajé en un lugar donde si te ibas a las 6:30, aunque el horario de salida a las 6, ya enseguida alguien te decía, hoy trabajaste mediodía, ¿no? Porque la idea era que vos te quedes hasta las 9. Entonces, digo, desarmarla si la empresa quiere, porque tal vez esa es la forma en la que la empresa entiende el compromiso, que vos te quedes a trabajar hasta que anochezca, ¿no? O hasta las 9 de la noche. Digo esto porque si no uno a veces va luchando contra lo que no se puede luchar. Esto lo digo desde el lugar del colaborador, ¿sí? Ahora, sí, algo que uno puede hacer de repente, si se encuentra en ese lugar y ve que lo que le están pidiendo es que sacrifique su vida, es tener una conversación sobre qué es lo que mi líder, por ejemplo, espera de mí y qué es lo que entiende como compromiso. Porque algo que sucede es que como líder tal vez alguien dice, esta persona no tiene compromiso porque se va a las 7 de la tarde, es más, está dejando una hora más, pero no tiene compromiso, y la persona dice, yo tengo todo el compromiso del mundo, pero me voy a la facultad, y es más, dejé todo hecho y me fui y me quedé una hora más. Entonces esa conversación donde si tenemos o no tenemos compromiso es una conversación bastante inviable, porque cada uno entiende por compromiso algo diferente. Entonces, mi principal consejo en ese caso es hablar sobre qué es lo que pensamos o qué es lo que hay detrás de la palabra compromiso para la empresa y ver si estamos de acuerdo o no y mostrar también nuestra posición al respecto, pero entendiendo que a veces eso no necesariamente va a cambiar porque la cultura es así, excepto que haya una definición de que queremos ir hacia otro modelo en donde tal vez se trabaje por objetivos y no importa esto de sacrificar la vida, ¿no? Que creo que hay algunas empresas que están cambiando ir para ahí. Quiero que charlemos entre la relación de la innovación y el fracaso. Hubo un video que vos compartiste de Manu Ginóbili contando de la carrera de Michael Jordan, que decía como, el tipo hizo 15 temporadas en la NBA, 6 las ganó y 9 no. Y sin embargo eso es un mega éxito.
pero viste como que siempre pensamos que las tenemos que ganar todas para ser exitosos, cuando en realidad como que habría que redefinirlo a, no sé si el éxito sería como ganar más que el promedio o ganar a veces y ya eso es éxito, pero ¿por qué se cree que la innovación viene sin errores? Creo que tiene que ver con la mirada que tenemos como sociedad de que lo que se viene mostrando históricamente o lo que está bueno mostrar es el éxito y después podemos preguntarnos qué es el éxito y podrá ser para cada uno algo diferente y en distintos momentos, pero siempre el fracaso o la idea de que haya cosas que no estén saliendo se ocultó. Entonces, y esto viene pasando desde emprendimientos, ¿no? En empresas, entonces, como no vemos eso, parece algo que no ocurre. Pero sin embargo, como bien decía Manu y como dicen la mayoría de los deportistas, ahora digo, en cualquier entrevista ya empiezan a hablar mucho más de esto, hay muchísimos fracasos o muchísimos más errores que aciertos y lo podemos ver en nuestro día a día. Si vos planificás tu día, probablemente digamos, haya un montón de cosas que no te salen como las esperás, desde porque perdiste el colectivo, ¿no? Y ya se te desarmó el plan. Entonces, si vos me decís por qué, porque creo que hay una mirada de nuestra sociedad muy sesgada a mostrar los éxitos y ocultar lo que no funciona porque está mal, porque no debería ser. Y la verdad es que creo que todo el movimiento en el que venimos trabajando muchas personas hace años es parte de la vida. Y es así, y lo dicen desde el deporte, digo, bueno, hasta Messi, ¿no? Tenemos uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, y cuántas veces en Argentina le hemos dicho que era un fracaso, ¿no? Porque perdía, como si no fuera parte del proceso que eso suceda. Eh, y otra cosa que me parece que también está bueno es que a veces vemos como la foto final, ¿no? Digo, yendo a los futbolistas, y quizás Messi, para ser Messi, estaba todos los días un montón de horas pateando tiro libre, ¿no? Entonces vemos el resultado final, pero ese resultado se logra por un montón probablemente de tiros libres mal pateados que iban a la tribuna hasta que logra encontrar y eso funciona finalmente. Así que creo que ahí, ahora en esta época que vivimos como muy según Instagram, yo siempre digo, la vida según Instagram, donde todo parece que funciona, todo está lindo, todo el mundo se divierte, todo el mundo le va bárbaro, Menos vos. falta, ¿eh? Todo se divierte Claro, menos vos. menos vos. Y uno dice, qué fracaso en mi vida, ¿no? Porque a toda la gente le va bien. Y no, es que no estamos viendo los procesos, que es lo que está detrás de escena, cuando uno está triste, cuando uno está frustrado, cuando te recibiste, pero quizás tuviste que recursar materias, pero eso nadie lo muestra, no se ve. Por eso creo que hay tanto Claro. trabajo en decir, seamos más humanos, que ese lado B es el más habitual, ¿no? Que las cosas no nos salen. Es una conexión que hay que hacer. Y me enoja mucho este tema porque caemos en esta trampa una y otra vez y cuando no es fácil, como le dijiste al principio de la conversación, sentimos que el problema somos nosotros. Y acá para mí Internet tenemos una responsabilidad con lo que mostramos, porque justo hace poco vi como una chica que viajaba como nómada digital y decía, bueno, yo trabajo 1 hora por día. Y yo pensaba, esto es 100% mentira, porque si vos ahora estás trabajando 1 hora por día, o estás usando tus ahorros para viajar, que me parece buenísimo, o tu familia te subvencionó el viaje y me parece buenísimo, o no necesitas trabajar y me parece buenísimo también, pero no digamos como que viajás por Europa y trabajás 1 hora porque no es la verdad. Y después la gente que mira eso dice, ah, yo no estoy pudiendo trabajar remoto y viajar trabajando 1 hora al día, soy un fracasado. Claro. Y en esto de que también vos decías que si le sale fácil, ahora, no sé, trabajo 1 hora, no sé, se me ocurre que tal vez cabe la posibilidad de que la persona haya ya hecho 10 años de carrera construido de una forma que ahora le permite trabajar 1 hora. Digo, como otra posibilidad, no la conozco, pero ¿por qué lo estoy conectando? Porque también hay algo con esto de que las cosas nos deberían salir fácil, que, que tal vez es como, si no me sale de una, como vos decías, soy un fracaso, soy un desastre, soy insuficiente, no estoy a la altura, no lo voy a lograr.
y de vuelta ahí vuelvo a lo que decía, ¿no? Uno pierde de vista lo que hay que hacer, lo que hay que construir, o se queda muy en eso, como vos decís, me muestra, pero hay algo que no me están mostrando. Y es muy grande la responsabilidad en este momento, creo, de todos los comunicadores, de los influencers, en dejar o creo que cambiar un poco el discurso, porque incluso esto pasa también con la perfección, ¿no? Cuando yo estaba escribiendo el libro, yo dije, bueno, quizás ahora las personas más jóvenes están más relajadas, como que no buscan tanto la perfección, y me asombró mucho encontrar algunos estudios que decían que esta búsqueda de la perfección iba en aumento, justamente también por las redes sociales, porque claro, vos fíjate que te sacás una foto y antes te sacabas la foto, era la foto que había, y era la foto en el rollo, que gracias que había salido, cuando estaban las otras cámaras, y ahora te sacas una foto y le pones 25 filtros o te sacas 25 fotos hasta encontrar una y esa es la foto que vas a poner y tu casa quizás la ordenás o mostrás justo el espacio que está bien. Entonces estás mostrando todo el tiempo algo que parece perfecto y las demás personas se están comparando contra algo que parece perfecto y que es bastante ficticio. Digo, en general uno no vive en esos estados o como sale con los filtros y demás. Entonces, las redes sociales hoy están teniendo mucho peso en esto de que sentimos que somos un fracaso, que somos o que no somos suficientes, ¿no? Esto de sentirse un fraude, también sucede. Imagínate, una persona que es nómada digital y ve el relato de esta chica, probablemente dice, no, yo soy un desastre como nómada digital. Alguien me llama nómada digital y pienso, soy una impostora, ¿no? Porque no debería hacerlo. Claro, porque se está comparando contra algo que, bueno, es algo quizás ficticio o por lo menos un estándar digamos, un poco difícil de replicar. Yo le diría ficticio igual, porque hay gato encerrado. Bueno. Ale, veo una cultura en las empresas, no porque me haya pasado, de el aparentar como que escuchamos, ¿viste? Tipo, esta idea de los desayunos con el CEO, donde parece como que todos somos reabiertos. ¿Qué puede hacer alguien que esté en un rol de liderazgo para que las propuestas estas de mejora que a veces llegan de los empleados no queden por lo menos descartadas automáticamente? Yo creo que hay que trabajar primero mucho la escucha, porque sí hay algunas personas que de repente, como que, bueno, me dijeron que hay que escuchar, ¿no? Y que tengo que escuchar, y se nota que no están escuchando, eso se nota muchísimo. Entonces, yo siempre pregunto, digamos, en este sentido, es ¿para qué estás escuchando? Y hay veces que la persona está escuchando porque tiene que escuchar, porque, no sé, tenemos que ir a la reunión, pero está en otra cosa, está pensando en la lista de supermercado o está pensando en la reunión que tiene con el director. Entonces, lo primero que se puede preguntar a un líder es ¿para qué escucho? Porque eso te hace tomar conciencia de cuál es tu rol ahí. Si vos estás escuchando para saber si hay algo nuevo que alguien te puede aportar, también para darle un feedback a un colaborador, ¿no? Entonces, conectar con eso, después me parece fundamental además para un líder que tenga conexión con lo que está pasando. Entonces, si alguien trae una idea, una de las cosas que justamente traigo en el libro es que cuando las personas traen ideas innovadoras y hay veces que los jefes dicen, pero esto ya se hizo, chau, listo, no tienen ningún feedback, las personas empiezan a pensar que sus ideas no son buenas, ¿no? Después pueden también pensar que no son bienvenidas, pero pueden pensar que no son buenas y también pueden sentir que no están a la altura. Entonces, algo que puede trabajar un líder es dar un feedback consistente, pero habiendo escuchado, habiendo observado. También a veces yo diría que para alguien que lidera, poder dar la posibilidad a esa persona de que si eso se probó en otro momento y con otra situación, bueno, ver si hay posibilidades de probar una idea, una idea en un momento distinto puede funcionar totalmente diferente, porque estamos en otro momento de la sociedad, estamos en otro momento de la empresa y demás. Pero creo que el tema de trabajar en dar un buen feedback, un feedback de eventualmente por qué no, de eventualmente qué sí de eso se podría implementar, podría ayudar muchísimo a incentivar a que las personas traigan ideas, porque eso es algo que las empresas ponen hoy mucho dinero, hablan de diversidad, de inclusión, de queremos visiones diferentes, queremos cosas nuevas,
y cuando las personas las traen, no, pero acá hacemos las cosas así, o acá ya se hizo, y demás, y entonces o sea, a la primera, a la segunda o a la tercera, la persona dice, bueno, ya está, listo. Y todos esos esfuerzos que hace la empresa, o por lo menos lo que dice que hace, se fueron al tacho y volvemos al doble discurso, ¿no? Si queremos ideas innovadoras, tenemos que darle lugar a las personas para que las puedan traer y sobre todo poder escucharlas y darles un feedback, digamos, consciente. Llegó una pregunta por LinkedIn de Karina, gracias Karina por escribirnos, que ella dice, ¿cuál es la manera de normalizar estas conversaciones del síndrome del impostor, que es una batalla interna que muchos enfrentamos, pero rara vez se habla abiertamente de ello, y cómo brindar un mayor apoyo a aquellos que se sienten de esta manera? Yo creo que algo que observo mucho cuando trabajo así con equipos es la liberación enorme que hay cuando las personas cuentan cómo se sienten. Porque si uno se va a las estadísticas, en general lo que dicen la mayoría de las estadísticas es que más del 70% de las personas en algún momento se sienten así. Y a veces en los equipos, casi el 100% en algún momento se sintió así. Entonces, si vos me preguntás qué es lo mejor, yo creo que generar estos espacios. Primero, traer el tema, que alguien lo comparta. ¿De qué se trata esto? Porque la mayoría en muchas industrias sobre todo, no se conoce. O sea, es como, ¿de qué me estás hablando? Entonces, traer el tema, hacer un espacio de concientización, de compartir de qué se trata, y después digo, hay que generar espacios, lo que de vuelta a esto de la seguridad psicológica, espacios en donde las personas se sientan seguras de que esto que van a estar diciendo no se vuelve en su contra. Entonces, eso es algo fundamentalmente en lo que yo trabajo cuando facilito estos espacios, en ir llevando al equipo a un lugar en donde se sienta cómodo, en donde puedan ver, primero tal vez como de forma más anónima y después de forma más abierta, que están todos más o menos ahí en un mismo proceso. Y ahí hay un punto en donde la gente cuando se da cuenta de esto es como un montón, una liberación. Y ahí lo que se puede además empezar a hacer es trabajar en generar acuerdos para justamente bajar el síndrome del impostor que aparece en el equipo. Porque muchas veces se retroalimenta. Ejemplo, me ha pasado con un equipo que estaban, digamos, mucho está de la creencia que lo tenemos que hacer perfecto. Control, control, control. Iban los controles, volvían. Y entonces, por ejemplo, definieron, bueno, cómo iban a manejar ellos ese tema del control, para bajarlo, para ser más puntuales en qué controlamos, ¿sí? Y en qué dejar plena responsabilidad a la persona. Entonces se pueden empezar a generar acuerdos sobre eso. Ejemplo, esta idea de que tendríamos que saber todo. Esto en otro equipo pasó, ¿no? Como que estaba mucho esta idea de que no preguntamos porque creemos que tendríamos que saberlo y qué va a pensar la otra gente del equipo si yo pregunto. Toda esta idea que uno se hace. Y era algo bastante compartido. Entonces empezaron también a generar acuerdos sobre preguntar, sobre que alguien esté todo el tiempo cuidando y trayendo de si hay dudas, si hay preguntas, de qué necesitaríamos saber. También puede pasar con el tema de las opiniones. Hay una opinión distinta. Trabajar mucho en generar las condiciones. Pero eso, digo, en general no es que se hace de un momento al otro, si es un espacio en donde hay poca seguridad psicológica, sino que hay que ir haciéndolo para que se llegue a ese punto y después esos acuerdos, que eso es lo más interesante. Yo, por ejemplo, hay un equipo con el que trabajé hace ya año y medio y como que siguen teniendo presentes esos acuerdos, o sea, que haya algo ahí que quede en esas conversaciones. Y ahí hablo del desarrollo de esta inteligencia emocional y de darnos cuenta que estamos todos en la misma. Hay un concepto nuevo que escuché hace poco porque le contó Cal Newport, que también es invitado al podcast, pueden escuchar ese episodio, que dejó en claro que, viste, ahora todos los trabajos que se pueden hacer como mayormente con la computadora, digitales, no importa si sea remoto o no, nos volvimos responsables de manejar nuestra propia carga de trabajo porque básicamente es infinito lo que podríamos hacer y lo que nos tiran. Y además está muy mal visto el decir no puedo, no llego. ¿Qué ideas se te ocurren a vos para poder ir gestionando y acomodar la carga de trabajo? Ok, lo primero es, para mí, antes de como del operativo, es
¿Qué es lo que te pasa a vos con eso de tener que decir que no podés, que no llegás? Porque ahí hay una creencia detrás, que es la primera que hay que trabajar. Hay muchas personas que dicen, sí, no llego y eso, pero igual sigo diciendo que sí. Entonces, digo, peor, porque decís que sí, no llegás y entonces después quedás mal, ¿no? Con lo cual, preguntarnos cuál es la creencia que hay detrás, qué es lo que creo, que van a pensar que soy poco profesional, que van a pensar que, no sé, que no soy colaborativo, como muchas personas me dicen, van a pensar que yo no quiero colaborar con el resto. Entonces, lo primero es eso. Y después ver si realmente es así, ¿no? Algo que uno puede trabajar en el equipo, así como te contaba, digamos, otros casos, es, bueno, ¿cómo vamos a manejar los no? ¿Cómo hacemos estos acuerdos? Si todos estamos creyendo que no deberíamos decir que no a nada, nos estamos hundiendo porque estamos generando compromisos que no suman. Entonces, empezar a, por ejemplo, que alguien si yo te tengo que pedir algo a vos, decirte, pero vos ves que llegás, como ayudar a la otra persona, no puede ayudar a la otra persona a que le exprese el límite, a que le exprese que no va a poder llegar y no tomárselo personal. Y desde la persona que tiene que decir que no, es hacer un trabajo en entender que no es menos profesional por decir que no, y, por ejemplo, entender primero si llega realmente, porque algo que pasa es que parece que tuviéramos 48 horas en vez de tal vez 8 de trabajo. Entonces, ver, ¿esto es prioritario, no es prioritario, lo que sea? Ok, si no es prioritario, poder explicarle a la persona, mira, yo no voy a poder hacerlo en este día, en esta semana, lo que sea, excepto que eventualmente revisemos las prioridades, lo podemos hablar con, no sé, con mi líder y demás, y si no voy a llegar, decírtelo concretamente, porque si, digamos, a veces nos escondemos en esto de, bueno, vamos viendo, te digo si lo puedo hacer. Y cuando decimos esto, nos saca una carga a nosotras, porque no le tengo que decir que no y me siento más liviana con eso, pero estoy generando un problema al otro también, porque la otra persona no tiene posibilidad de decir, bueno, entonces lo voy a pedir a alguien más, o entonces sé que no voy a poder contar con esto en el proyecto. Entonces, me parece que el tomar conciencia de que al otro le sirve mi no es un tema. Y para el que escucha el no, tomar conciencia de que no es personal, no es que te lo está diciendo a vos porque no te quiere, porque te está rechazando, sino porque tiene un montón de prioridades y de cosas para hacer y que eventualmente vos le podés decir que te oriente a dónde ir o que te diga, bueno, cuándo lo va a poder hacer para ver si te sirve. Pero creo que el despersonalizar, el sacarle esa carga, el entender que no es porque es menos profesional, sino porque tiene 8 horas, 9 horas, 10 horas y punto y tiene que priorizar. Esas son algunas de las cosas fundamentales para empezar a generar estas conversaciones que hacen relaciones mucho más saludables y se pueden generar también acuerdos entre los equipos. Y acá una aclaración particular sobre los líderes. Quienes lideran, cuando tienen esta sensación de que tienen que decir a todo que sí, en modo bombero, después complican mucho al equipo. Entonces, cuando logran ver esto y lo trabajan con su equipo, ahí también pueden generar acuerdos de cómo vamos a hacer para decir que sí o decir que no. Y algo que uno puede, digamos, si uno no se encuentra muy segura, si decir que sí o que no, puede decir, dame, no sé, mediodía, mañana vas a tener una respuesta, si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Y eventualmente ahí evalúa y tiene una respuesta más sólida. Pero creo que el manejo del no es fundamental hoy en las organizaciones donde todo es para ayer y donde está todo el mundo saturado. Un manejo de un no saludable y de los límites es clave. Bien. Anteúltima pregunta de hoy. Contame cosas que sean gratis que podamos hacer que mejoren la calidad de trabajo. Uf, primero, creo que el autoconocimiento. Y voy a ir resumiendo algunas cosas que dijimos. El saber quién soy, qué es lo que me sale muy bien, saber en qué soy muy buena. Y cuando digo que en qué soy muy buena, ya la gente empieza a salir espantada porque le cuesta muchísimo reconocer en qué o decirlo. Entonces, puedo reconocer en qué soy muy buena. Y cuando yo reconozco qué es lo que me gusta, en qué soy muy buena, también entiendo a qué decirle que no, ¿no? En dónde yo no agrego valor. Entonces ahí me saco también de encima una carga que me lleva al burnout, que es decirle que sí a cosas que no suman y que yo ni siquiera soy buena.
el tener lo que esperamos de otros, también hacerlo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando yo, por ejemplo, digo, uy, acá no se puede hablar de los errores y todo eso, ¿no? Entonces, empezar por mí misma a ver si yo le estoy poniendo etiquetas a las otras personas, a ver si yo le estoy abriendo la conversación o ayudando a alguien que veo que no, que hay algo que no le funcionó, no, o si le estoy diciendo, uy, mirá tal persona. Entonces, eso que nos gustaría que los otros hagan con nosotros, hacerlo, porque eso hace que podamos construir esos espacios mucho más seguros para todos. Y después también, yendo un poco a lo que estuvimos conversando, es esto de revisar cuáles son las creencias que están siendo limitantes para nosotras, sabiendo que hay algunas que pudieron haber sido súper potenciadoras, como por ejemplo, yo puedo con todo, ¿no? Entonces, soy multitasking y hago todo junto, y de repente me agobié, o sea, no puedo avanzar porque me agarré tantas cosas. Entonces, animarme a revisar esas creencias y decir, hasta acá llegué, quizás esto no es lo que quiero para mi vida. Lo mismo con la creencia de la perfección, que está muy presente. La autoexigencia es algo que hoy, digamos, veo que es algo que está pesando mucho. Hace un tiempo una persona me decía, bueno, yo siempre lo quiero hacer perfecto y le va muy bien y la felicitan en general, y entonces dice, pero yo lo quiero hacer para mí, pero también me quiero relajar porque llega un momento en que no doy más. Entonces, eso es un buen, digamos, un punto en donde pararse y salir del automático, de que siempre lo quiero hacer más perfecto todavía, podemos decir así, y decir, espera, quizás hay una voz mía o hay una parte mía que dice, hasta acá llega y con esto es suficiente. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos pueden hacer como sentarnos en el asiento del conductor de nuestra vida y de nuestro bienestar. Y eso también ayuda después a, bueno, a tener más claridad sobre qué queremos en nuestro desarrollo profesional, dentro de una empresa, fuera de una empresa o donde sea. Espectacular. Te sumo una más, que es reconocer el trabajo bien hecho de tu equipo. Totalmente, Gratis. totalmente. Eso es algo que creo que los líderes tienen que trabajar muchísimo, porque venimos de una cultura en donde todo el tiempo se remarca los errores, las cosas que no funcionan. Entonces, el traerle a la gente, el mostrarle lo que vos hiciste, o sea, el mostrar lo que hicieron, el que lo vean, el que puedan fijarse en eso, hace, por ejemplo, que el síndrome del impostor baje. Porque si la gente tiene solamente una pila de errores acumulados y lo tiene ahí bien presente, y parece que no hizo nada bien o que no nos frenamos nunca, terminamos un proyecto y ya estamos pensando en el otro, entonces siempre esa duda va, digamos, va a estar presente, porque si yo solamente cometo errores y hago muy poco, bueno. Y una cosita más, en función de esto, hace poco una persona me contó que su líder le dijo, por favor, me gustaría, como me encanta lo que estás haciendo, quiero que escribas todo lo que vos estás logrando. Y ella dijo, pero yo no estoy haciendo demasiado. Y dijo, sí, escribilo. Y le invitó y le insistió en hacer este ejercicio, esto que estábamos hablando. Entonces, a veces uno como líder puede forzar de alguna forma esto, de que las personas se conecten con eso y que puedan hacer este inventario de lo que vienen logrando trabajando. Espectacular. Ale, ¿cómo cerramos este capítulo? ¿Tenés algún mensaje final de cierre a quien nos escuchó hasta acá? Yo creo que lo principal es, digo, después de todo lo que hablamos, tiene que ver con el mirar hacia adentro, escucharnos. Tal vez esto es algo que hoy me está como que lo tengo muy presente, pero el escuchar nuestra voz, pero no, digo, hay distintas voces adentro nuestro. Está esta voz que nos dice que no somos suficientes, que hacemos, pero también hay una voz que nos habla mucho más amorosamente y mucho más compasivamente, ¿no? Que es esa voz que nos dice, qué bueno que estás probando tal cosa, o cómo me gustaría relajarme, o cómo me gustaría probar algo diferente. Entonces creo que hay algo que nosotros podemos hacer y es cultivar mucho más esa voz compasiva, esa voz amorosa, esa voz que responde tal vez más a nuestro yo futuro, a lo que queremos lograr, a lo que queremos ser, y poder ir dejando atrás lo que nos ayudó a llegar hasta acá, pero ya no nos sirve. Y hay una pregunta que me gusta mucho hacer al cierre de los talleres y se las comparto, y es, ¿cuál es el compromiso
que tiene que tener o que necesita tener tu yo presente para que el yo futuro sea quien quieres ser, ¿no? Porque muchas veces nosotros queremos ser tal cosa, ser tal otra, lograr tal negocio, estar en tal lugar, pero no estamos dispuestos a dar ese paso extra o a dar ese paso por fuera de la zona de confort que no sabemos muy bien qué nos depara. Entonces, creo que hablamos un montón, pero esa es la invitación que a mí me gustaría dejarles, ¿no? ¿Cuál es el compromiso que ustedes, aunque sea una acción que hoy parezca muy pequeña, esa acción muy pequeña replicada durante un montón de tiempo puede traer efectos que ni nos imaginamos? Así que, ¿cuál es ese compromiso que el yo presente le va a regalar al yo futuro para que sea quien quiere ser? Espectacular. Gracias, Ale, por venir, por compartir todo esto. Si todo esto resonó, pueden ir y leer el libro completo de Ale, que el mío está marcado, pero es solo la parte final. O sea, todo lo que hablamos hoy son solamente, 15 páginas del libro, así que... Un apéndice. Exacto, es la parte final, así que después pueden ir y leer el resto del libro. Me quedé sin post-its. Bueno, Ale, gracias, un placer tenerte acá. Muchísimas gracias, Maga, y bueno, un beso enorme para todos. Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en tienequehaberalgomás.com/correo. Nos vemos la semana que viene.